Buenas tardes a todos nuevamente y bueno, pues esta mañana hemos estado hablando de Marte, la Luna y los encubrimientos que nos han estado efectuando sobre la cuestión de la exploración del universo y ahora vamos a un sitio más cercano, nos vamos a nuestra Tierra, e incluso tan cercano como profundo, nos vamos al centro de la Tierra. Decía Gandhi, una frase muy curiosa, decía que la verdad, aunque esté en minoría, sigue siendo la verdad. Hay muchas mentiras que aparentemente, por el mero hecho de estar en mayoría, nosotros pensamos que es verdad, o así nos quieren hacer creer. Existen importantes dogmas e importantes axiomas que a lo largo de la historia se han ido derrumbando, porque el paso de los tiempos ha hecho que esas pequeñas minorías o verdades en minoría pasen a ser grandes verdades en mayoría. Esas verdades han ocurrido en muchos campos. En este caso, por ejemplo, en los dogmas geológicos que se han derrumbado. Fue Pitágoras quien empezó a decir que la Tierra era plana. Para él, la percepción de la Tierra era una especie de superficie plana. En ningún caso se le pasó por la cabeza de que pudiera estar viviendo en una esfera. Fue Eratóstenes quien descubrió que la Tierra era esférica. Entonces fue aquello toda una revolución. Y él lo demostró. Más posteriormente, fue en el siglo I, cuando Plinio el Viejo demostró nuevamente y asentó esa idea. Durante el siglo XX, muchas personas creen que en el medievo la gente era absolutamente ignorante y pensaban que la Tierra era totalmente plana, o que la Tierra acababa en el confín, o que la Tierra no sé qué. Entonces ellos ya sabían perfectamente que la Tierra era esférica. El problema que tenían, que no tenían unos medios de navegación suficientemente adecuados como para poder llegar al otro lado del charco, por decirlo de alguna manera. Desde hace, como ya he dicho antes, desde hace 2300 años se sabe cuál es su forma. Y desde luego, desde hace 19 siglos se estableció como dogma la esferidad del universo. Hacía mucho que sabían que nuestro planeta era una esfera. Pero la revolución la empezó a cambiar, en cierto modo, Alfred Wegener. Alfred Wegener fue quien planteó la idea de la separación de los continentes. Él, cuando era un jovencito estudiante, con 8 o 9 años, al observar un mapa mundi en su colegio de primaria, cuando estaba estudiando, vio que las piezas encajaban extrañamente Sudamérica, África, Australia, la India. Él se dio cuenta de que aquello parecía que se había movido, que se había desplazado. Esa es la idea. Y esa idea se la sugirió a su profesor. Su profesor se reía de él. Su profesor se estaba riendo de su propia ignorancia, porque Wegener había descubierto que efectivamente en un momento dado de la historia la Tierra estaba unida en un solo continente cuyo nombre era Pangea. Esa era la teoría que Alfred Wegener descubrió. Pero Alfred Wegener pensaba que las placas tectónicas se desplazaban. Posteriormente veremos como quizás lo que no se esté desplazando sean las placas tectónicas, sea otra cuestión. La comunidad científica a principios del siglo XX se reía, como ya he dicho, cuando Wegener comenzó a promulgar esta idea ya con una edad madura, y desde luego hoy en día esa cuestión de la que se estaban riendo es una idea totalmente asentada. Pero ¿qué queremos decir cuando en esta ponencia hablamos de que la Tierra es hueca? Hablar de que la Tierra es hueca es una auténtica osadía, es un atrevimiento, pero ese atrevimiento tiene un fondo que les voy a explicar en estos momentos. ¿Qué es la Tierra hueca? Cuando decimos que la Tierra es hueca, tratamos de decir que la geomorfología de la Tierra es como una esfera hueca, una esfera en la cual en el centro brilla un sol interior, una esfera en la que existen los mismos elementos geológicos que existen en la parte exterior: mares, ríos, montañas e incluso océanos. También existen, para acceder a ese mundo interior, dos aperturas, una situada al norte y otra situada al sur, denominadas aperturas polares. Desde luego todo esto es una auténtica osadía y está dinamitando la cuestión o la conciencia de la geografía actual tal y como la conocemos.
Hubo muchos científicos que plantearon esta idea. No piensen que yo me he subido aquí y me ha subido la sangre demasiado a la cabeza, la presión arterial me ha afectado y he decidido plantear la idea de que la Tierra es hueca. Muchos de ustedes conocerán a Kepler, un gran matemático, un astrónomo eminente. Kepler escribió un libro que se llamaba Somnia, y en ese libro decía lo siguiente: la luna y los astros deben ser huecos. Ella planteaba esa posibilidad. A él en ciertas cuestiones no le encajaban, y la única forma en la cual le encajaban es planteando la idea de que todos los orbes, o gran parte de ellos, eran huecos. Posteriormente a Kepler, otro importante científico, como fue Helmut Halley, allá por el siglo XVII, también planteó este Kepler. Y aquí tenemos a Helmut Halley. Fue también un matemático, fue un astrónomo. Este tipo fue muy inteligente para su época, incluso desde luego lo hubiera sido para la nuestra. Descubrió la periodicidad del cometa Halley, redactó la primera carta de la declinación magnética, calculó la excentricidad del planeta, calculó los movimientos de las estrellas, calculó las primeras tablas de mortalidad en el mundo, dirigió durante muchos años el observatorio de Greenwich. Este hombre era un genio. Propuso, entre otras cosas, que la Tierra debía ser obligatoriamente hueca. No había otra alternativa. Eso para Helmut Halley. Había además gente a posteriori que planteó esta misma idea. Tenemos aquí a Euler. Leonhard Euler. También, como los dos anteriores, matemático y astrónomo. Vivió en el siglo XVIII y planteaba la idea de que la Tierra tenía que ser obligatoriamente hueca. En ningún caso puede ser maciza la Tierra. No le cuadraban los datos, no le cuadraban esas ideas. Hubo más. Sir John Leslie, también un importante científico e investigador allá por el siglo XVIII y XIX, planteó que la Tierra tenía que ser hueca. Y en el siglo XX, dos importantes científicos, de los cuales he hablado esta mañana, como fue Vasily Shcherbakov, planteaban de que la Luna debía ser hueca, de que la Luna no era un cuerpo macizo, y como a ellos geológicamente no les cuadraba, incluso propusieron o proponían de que la Luna era un cuerpo artificial. Hubo más científicos, por ejemplo, Clifford Wilson. Clifford Wilson fue un famoso científico del siglo XX, muy polifacético, que planteaba también la idea de que la Tierra tenía que ser obligatoriamente hueca. Robert Boyle, el famoso Robert Boyle, que todos conocemos por las leyes de los gases, pues también planteaba de que la Tierra tenía que ser obligatoriamente hueca. Sir Christopher Wren, el profesor John Skorsky, que incluso John Skorsky es un científico contemporáneo, y este hombre estaba muy ligado a mí. Él se indignaba. Cuando alguien le decía que la Tierra era maciza, él se ponía frenete. Él decía, eso es imposible, eso es una barbaridad, eso es absurdo. Los cálculos de gravedad no le cuadraban. Si la Tierra fuera hueca, nosotros mediríamos centímetros debido a la gravedad, a la tremenda gravedad que tendríamos que soportar. Aquello no le cuadraba. Otro, como por ejemplo el doctor Gordon McDowell de la NASA, tampoco le salían los cálculos de la gravedad. Él hacía números constantemente y decía, bueno, es que se disparan, esto es totalmente absurdo. La Tierra no puede ser un cuerpo macizo. Máxime teniendo en cuenta que la ley, que la geografía universal está diciendo que el centro de la Tierra no solo es macizo, sino que está compuesto en gran parte por hierro y níquel. El níquel y hierro. Como ya he dicho, también había más. Estaba el doctor Sim Salomon, otro director del Massachusetts Institute of Technology. Para que se hagan una idea, el Massachusetts Institute of Technology es una especie de Everest de la ciencia mundial. Esa es la cima, de ahí salen los mejores cerebros a nivel mundial. Bueno, pues este hombre, el que aparece a la derecha de la imagen, el profesor Solomon, decía estas palabras: existe la pavorosa posibilidad de que la Tierra sea hueca. Utilizaba este lenguaje. El doctor Farhad Al-Bad, también director del Instituto Smithsonian de la NASA, tomó muy en serio la posibilidad de que la Tierra fuera hueca.
Él se lo planteó muy en serio. Vio que no solo no era ciencia ficción, sino que estaba hablando de que había datos científicos que podrían avalar claramente la oquedad de nuestro planeta. Pero el doctor Farrell Zalbat, quien tenía a su cargo el Instituto Smithsoniano, una especie de centro donde se almacena la ciencia, vamos a utilizar este término para que ustedes lo entiendan, una especie de museo de la ciencia, hizo una gran presión a la NASA para que emprendiera unas investigaciones para demostrar que la Tierra era hueca. Esas investigaciones fueron puestas a cabo por la NASA en el año 1974. En la actualidad, los resultados de dicha investigación no se han puesto o no se han dado a la luz. Se mantienen con el estatus de alto secreto, top secret. Otro estudio mantenido en secreto. Otro estudio mantenido con el apóstrofe de clasificado. Esta mañana he hablado de que había 460 millones de documentos clasificados desde el año 1945 hasta 1990. Hablaba de que había 1.000 millones de documentos clasificados desde el año 1945 hasta el año 2010, fecha actual. Pero vamos a hacer demagogia. Los políticos la hacen, yo la puedo hacer. Vamos a hacerla. Dice que en el año 2001, ese fue un buen año para la clasificación de documentos, ya que clasificaron 16 millones de documentos en el año 2001. En la década de los 90, las cosechas fueron muy buenas porque clasificaron 200 millones de documentos en los 90. La cifra de clasificación de estos sujetos es de entre 125 y 150 documentos al minuto. Son unas auténticas máquinas. Hay un dato que sí podemos saber, y es lo que les cuesta imprimirlo, porque esos datos aparecen en el Acta de Libertad de Información, aparecen los costos de la impresión de los documentos clasificados. Coger una impresora, comprar cartuchos, papel e imprimir les cuesta a los norteamericanos la cifra de 8.200 millones de dólares. Solo en imprimirlos. Toneladas de papel. Miles de litros de tinta. En imprimir esa masa de informes clasificados como secretos. Y de vez en cuando, como he dicho esta mañana, desclasifican 100, 200 o grupos de 500 totalmente emborronados, que no sabemos su origen, si en origen lo estaban o lo estuvieron a posteriori, del cual se puede extraer, o de los cuales se pueden extraer muy pocas conclusiones. En resumidas cuentas, lo que antes era secreto, de alguna manera continúa siendo. ¿Qué esconden esos documentos? Quizás de lo que aquí estamos hablando, de las cosas que se han dicho hoy, de las que se dirán mañana, nos estamos quedando muy cortos con respecto a lo que realmente está ocurriendo. Quizás sea así. Piensen en ello. Voy a cambiar de tema. Y esto es interesante. Yo soy un hombre que en ocasiones divaga, pero es importante para darle un contexto global a todo lo que trato de decir. Las mayores profundidades excavadas en la Tierra han sido rusas. Han alcanzado una profundidad de 12 kilómetros de profundidad en una explotación petrolífera. Aquí concretamente está la explotación petrolífera de Cola 3. Hace poco, un año, salió la Shell abriendo botellas de champán diciendo que había conseguido un récord, había llegado a 2 kilómetros de profundidad. Digamos que será el récord de la Shell, porque desde luego los rusos son unos auténticos monstruos haciendo agujeros y extrayendo petróleo. Son unas máquinas. Pero hay una cosa muy interesante, y una cosa que en Occidente se está callando y no se está diciendo. Y es que los rusos dicen, miren, las explotaciones petrolíferas que existen en la actualidad en Oriente Medio y en el resto de países cuya profundidad llega a 1,5 kilómetros más o menos, son meros residuos de vastos océanos de petróleo que hay a mayores profundidades. Muchos de los pozos petrolíferos que en la actualidad, que en el pasado se secaron, en la actualidad se han vuelto a llenar. ¿De dónde viene ese petróleo? ¿De dónde viene? Viene de donde están diciendo los rusos. Ellos saben bien de dónde vienen. Que por cierto, los rusos han preparado en Bodra, Bodra está en la zona de la India,
prepararon una estación petrolífera que creo que ha llegado a 5 kilómetros de profundidad, que ha sido saboteada por agentes de la CIA. También, creo que es Vietnam, donde están utilizando en la explotación de Tigre, una explotación que decían que estaba acabada, están explotando nuevamente y cavando a 6 kilómetros de profundidad, y esa explotación está sacando petróleo a mansalva. Otro de los países que son el eje del mal del Artexaco, quizás. Según los experimentos, ciertos experimentos, la ciencia utiliza varias técnicas para descubrir qué hay debajo, qué tenemos debajo de nuestros pies. Utiliza tomografía de penetración, como he hablado esta mañana, gracias a los efectos de los rayos infrarrojos, dependiendo de la frecuencia y dependiendo de lo que devuelvan, pero también utilizan algo mucho más preciso, como son las ondas de baja frecuencia. Esas ondas de baja frecuencia, con esas ondas de baja frecuencia, ellos consiguen averiguar la dureza y el tipo de material, vamos a decir, que hay en el subsuelo, y a distintas profundidades. Algunas de ellas tremendamente profundas. Hay tres tipos de ondas: la L, la S y la P, lateral, primaria y secundaria. Son ondas a una frecuencia muy determinada que, dependiendo la reflexión o la potencia con la que son devueltas, son capaces de averiguar y decirnos, pues mire, aquí hay granito, aquí hay carbón, etc. Los resultados que se han obtenido son sencillamente alucinantes. Entre 450 y 500 kilómetros, todo es compacto, perfecto, todo va bien. Pero cuando llegamos a los 500 kilómetros de profundidad con estas ondas, aparece un silencio, como que ahí hubiera un vacío. Un vacío que se rompe en los 500 kilómetros siguientes. Una cosa curiosa, como que la corteza terrestre tuviera 1000 kilómetros de grosor. Pero ¿qué hay después? Porque les han hecho prospecciones a una gran profundidad. Encuentran de todo, ruidos blancos, ecos extraños, nada concreto. Entonces, claro, al ver que todo lo que se estaba devolviendo a partir de 1000 kilómetros no tenía ningún tipo de valor científico, los científicos empiezan a pensar la ciencia occidental limitada, que es una ciencia limitada. Si os dais cuenta, la ciencia occidental a todo le pone freno, la velocidad de la luz, etc. Bueno, es una ciencia limitada. Llega y nos da una explicación, como encuentra un vacío a partir de 1000 kilómetros, nos da una explicación y nos dice que todo aquello es debido a los silencios que produce la propagación interpretada debido al choque de las distintas ondas con unas formas. Bueno, una cosa absolutamente peregrina, una cosa absolutamente ridícula y que en nada se ajusta a los resultados anteriormente obtenidos. Sencillamente, la comunidad científica internacional, a nivel geológico, no sabe lo que hay a partir de 1000 kilómetros de profundidad. No sabe absolutamente nada. Lo que hacen son hipótesis, muchas de ellas, como ya he dicho, totalmente peregrinas. Hay cuestiones adicionales. Cuando la ciencia habla de la geología de la Tierra, por ejemplo, dice que cada 30 metros de profundidad la temperatura aumenta 10 grados. La Tierra está caliente. Pero claro, si nos damos cuenta que el centro de la Tierra está a 6.500 kilómetros, si aumentamos 10 grados cada 30 metros, el centro de la Tierra debería estar a 220.000 grados. Eso supera la temperatura de la corteza del Sol. Yo creo que nos están tomando el pelo, sencillamente. Yo creo que nos están engañando. Todo este tipo de datos que la ciencia actual limitada intenta darnos o intenta que nosotros asumamos, están avalados sobre todo por un poderoso puntal, y son los medios de comunicación aliados de estas ideas. En realidad los medios no tienen culpa. Cogen datos científicos, son expertos y se los transmiten a la comunidad internacional, a las sociedades. Las sociedades los leen y lo dan por bueno. No todo el mundo es geólogo para saber interpretar. Sabemos que un avión vuela, no necesitamos saber por qué, pero vuela. Pues esto es lo mismo. Nos cuentan que efectivamente es así y nosotros creemos que es una verdad asentada. Y si nos lo repiten 1000 veces, cuando llega otra persona y nos dice que no es así, le decimos, pero bueno, tú estás tonto, ¿qué me estás diciendo? No es cierto, la tele lo ha dicho. Es la televisión, el oráculo, el que ha dicho que eso no es como tú me estás contando. Es esa verdad en minoría la que realmente esté
esté mucho más cerca de las cuestiones reales. Pero continuemos hablando de la oquedad de la Tierra. Algunos se pensarán que efectivamente, cuando yo estaba hablando de aperturas polares, tanto de la zona norte como de la zona sur, alguien habrá tenido que ir a aquellas inhóspitas zonas. Que efectivamente han ido exploradores polares de muchas naciones. Pero muchos de esos exploradores polares han contado cosas muy extrañas. Por ejemplo, voy a ir un poquito para adelante, tenemos aquí a Fridtjof Nansen. Fridtjof Nansen escribió es un sueco. Fridtjof Nansen escribió una obra que se llama Farther North, donde él hablaba de la exploración que hizo al centro de la Antártida. Y en esa exploración cuenta cosas muy extrañas. Esto ocurrió en el año 1900. Aquella gente, como dijo Felipe Botalla, iba a pie, recorría enormes e inhóspitas distancias para alcanzar el objetivo de cruzar o llegar al centro antártico. Él decía que en aquella exploración, en aquella visita al infierno, encontró y sintió haberse sentido extraviado durante casi un año mientras se dirigía al pueblo. Comentaba en su obra Farther North que se sentía que el clima se hacía más suave y la brújula se tornaba inservible. Decía que los datos que la brújula le proporcionaba no eran válidos, se verticalizaba la brújula. Y encontró que había muchas tormentas que arrastraban polvo de arena. En la Antártida no hay polvo, y mucho menos de arena, polvo de arena. Dice que también encontró huellas de pequeños animales, parecidas al zorro, pero que no eran de zorros. También cuenta en aquellas obras que al retornar sobre sus pasos nuevamente encontró los vientos helados y su brújula comenzó a volver a ser servible. Este hombre fue Premio Nobel de la Paz por su trabajo en ACNUR, en las Naciones Unidas, en el año 1922, que por cierto fue de los pocos hombres honrados que hay en las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es un mito de hombres corruptos. No es porque le hayan dado el Nobel, se lo dieron a Kissinger, imagínense de qué honradeza estamos hablando. Se lo dieron a Obama, no se lo dieron a Andy. Entonces no nos vale. Lo cierto es que a él se lo dieron, quizás se lo merecía. Independientemente de todo esto, podemos considerar que este hombre tenía un grado de honradez aceptable. Hubo más exploradores. Por ejemplo, tenemos aquí a George Hoover Wilkins. Este era un hombre bragado, un hombre duro. Este fue un explorador australiano de la Antártida. También en sus obras y en sus relatos cuenta las extrañas experiencias y extrañas anomalías climáticas que pudo observar en un libro que se titula Tierra Desconocida. También cuenta historias parecidas a las que contaba Fridtjof Nansen. Y tenemos aquí a Richard Bert, del cual ha hablado el señor Botalla hace un rato. Pero en este caso vamos a hablar de Richard Bert en otro contexto. En el contexto que vamos a hablar es un poco históricamente. ¿Quién fue Richard Bert? ¿De dónde viene este hombre? ¿De dónde surgió? ¿Quién financió a Richard Bert? Richard Bert, entre 1920 y 1930, fue financiado por Ernest Ford y por un nombre que a lo mejor a algunos de ustedes les suena: Nelson Rockefeller. Aquí aparece nuestro misterioso filántropo, un hombre muy cariñoso. El señor Rockefeller le dio $400.000 en el año 1920. Tenía mucho interés en saber lo que había en la Antártida. En 1938, Richard Bert fue un héroe nacional porque fue el primero en cruzar el Ártico con un avión, o acercarse bastante al Ártico y cruzarlo con un avión sin llegar a la zona totalmente polar. Y entonces, bueno, pues fue un héroe nacional a la altura del propio Lindbergh. En el año 1938, Richard Bert es llamado a Alemania por una serie de exploradores antárticos también que tenían previsto realizar una expedición
a Noruega, de la cual ha hablado el señor Botalla. Estas 84 personas con las que se reunió, el líder de ellos era Alfred Richter, que fue un importante miembro de las SS, y enviaron pues, el famoso buque News Havelland, enviaron los aviones, donde hicieron 11.000 fotografías. Todos estos datos ya se los ha comentado el señor Botalla. Pero hubo una filtración sobre lo que allí se trató. Los alemanes decían que lo que habían hecho los noruegos en la exploración antártida era vergonzoso. Los noruegos decían, es que nos hemos equivocado al topografiar la Antártida y nos la hemos anexionado casi entera, porque en realidad lo que habían hecho era falsificar los mapas de la Antártida para anexionársela. Cuando llegaron los alemanes y hicieron las prospecciones adecuadas con sus aviones, vieron que lo que los mapas de los noruegos mostraban con respecto a lo que allí había no se parecía absolutamente nada. Sencillamente lo habían hecho para una cuestión de anexionamiento, de anexionarse ese tipo de cuestiones. Fue Alfred Richter quien contó que encontraron en aquellas prospecciones vastas zonas libres de hielos, con vegetación y fauna, en una zona donde las temperaturas alcanzan 50, 60, 70, incluso más de 80 grados bajo cero. Y esos pequeños oasis, ¿por qué? ¿A dónde habían llegado con aquella prospección? Posteriormente se hizo la operación Hae-Jung y todos sabéis, como ya ha dicho antes el señor Botalla, que le gustaría, en una serie de declaraciones que efectúa a diversos medios de comunicación, Richard Berg, entre otras cosas, también dijo: me gustaría ver antes de morir nuevamente esa tierra que se extiende más allá del polo. ¿Qué hay más allá del polo? El polo es el confín. ¿A qué tierra se refería? Y también él hablaba de esa tierra que se ve reflejada en los cielos. ¿Qué tierra se ve reflejada en los cielos? ¿A qué se estaba refiriendo el almirante Richard Berg? Esta foto la han visto hace poco. Es una oquedad que hay en la Antártida. Cuando los satélites artificiales que efectúan fotografías sobre la superficie de la Tierra, muchos de ellos privados, y que venden esas imágenes, por ejemplo, a Google, y Google las publica, lo hacen con bandas, unas tiras, unas bandas. No piensen que toda la Antártida se ve con esta nitidez. Esto es una rara avis. Esto es muy raro encontrarlo. Y dentro de esa rareza, esas pocas bandas que nos han mostrado, se pueden apreciar esas dos oquedades. Esas dos oquedades, y en esta en concreto, una especie de mecanismo totalmente artificial. No parece demasiado natural lo que ahí se nos muestra. Esto lo pueden ver en Google Earth. Pero vamos un poquito para atrás, que quizás hay un tema del que no he hablado. Esta tierra que ven ustedes aquí achatada es una tierra que nos muestra las anomalías gravitatorias que se están produciendo en la Tierra, medidas en miligrados. ¿Por qué en algunos sitios la gravedad es más densa que en otros? E incluso dentro de zonas oceánicas vemos que cambia, se modifica. Y esa gravedad es mutable, es variable. Hay importantes operaciones científicas que han demostrado que la gravedad en la Tierra, usted no pesa lo mismo, por ejemplo, en Australia que en Indonesia. No pesa lo mismo al este de Sudamérica que al oeste, cuando en realidad debería haber una constante. Y las diferencias son muy acusadas, van incluso mucho más allá de lo que podemos pensar que puedan influir las, digamos que cordilleras montañosas. Aquí está. Este es el señor William Wright. Escribió un libro titulado The Phantom of the Poles, Los fantasmas de los polos. Él recopiló un montón de documentación que existía hasta entonces, principios del siglo XX, sobre las prospecciones, exploraciones polares de los diversos, de aquellas personas que se aventuraron en los polos. Y entre esas cuestiones encontró muchas anomalías. Hizo una pequeña recopilación de esas anomalías y una serie de preguntas, muchas de ellas muy incómodas. Esas preguntas se las voy a contar a ustedes. Por ejemplo, si la Tierra no es hueca, ¿por qué el viento norte en el Ártico se hace más cálido a medida que uno navega más allá de la latitud
de 70 grados que hay allí para que aumente la temperatura. Debería estar más frío y sin embargo no lo está. La temperatura aumenta porque hay vientos del norte cálidos y mar abierto a lo largo de cientos de kilómetros al norte de la latitud 82 grados. Eso es incompatible. Hay más hielo en un cinturón exterior que en la corona, cuando debería ser al contrario. ¿Por qué esos vientos transportan polvo allí donde supuestamente no hay tierra? Polvo de tierra, si no hay tierra en la Antártida, porque hay polvo. Después de llegar a la latitud 82 grados, ¿por qué la brújula se verticaliza? ¿Dónde está el centro polar? ¿Dónde está el centro magnético? Tal vez no está en el suelo, está en una zona del aire. En el aire se verticaliza. Es como que usted entra en algún sitio y la brújula continúa apuntando hacia esa zona polar. ¿Por qué portan ramas, troncos y polen algunos icebergs? Si en la Antártida no hay ramas, polen y troncos. ¿Por qué millones de aves migran al norte en los meses de invierno? Esto es absurdo. Hace frío. ¿Por qué se van a buscar más frío? ¿Por qué la Tierra es achatada en los polos? Una buena pregunta. Unas respuestas peregrinas encontrará de un geólogo, pero no le dicen por qué. Una demostración científica de que eso es real. ¿Por qué el clima es más cálido cerca de los polos que a 1000 o a 1600 kilómetros de allí? Se nos ocurren preguntas más actuales. Por ejemplo, en el último, y digo último porque posiblemente la historia ya dirá más, en el último tsunami en Sumatra, cuando este se llevó a efecto y hizo aquella gran devastación sobre aquella zona geográfica, los científicos australianos detectaron durante semanas que la Tierra vibraba como una campana. Si la Tierra es maciza, ¿por qué vibra? Solo puede vibrar como una campana si la Tierra es hueca. Se produce una vibración de ondas, como una campana. Hoy en día hay bases estadounidenses en los polos, situadas cerca de las aperturas polares. Una de ellas, la principal quizás, sea la situada o la llamada base Amundsen Scott, una base muy avanzada, recientemente ha sido reformada y sobre todo está muy militarizada. Este individuo, este sujeto que vemos aquí, estuvo destinado a esa base, fue jefe de esa base durante mucho tiempo y como premio le hicieron a posteriori director del proyecto que está llevando, el proyecto científico del control de Marte. Alguien utiliza a los mismos sicarios para esconder importantes secretos. Este hombre se llama Michael C. Malin. Pueden buscar su currículum en internet. Ahí está. Es el mismo sicario. Voy a volver atrás y hablar de algunas cuestiones que me he pasado y que me parecen de suma importancia. No se fíen de sus hombres. Este es Gerardo Mercator. Este hombre también era una mente muy brillante, matemático, astrónomo, geólogo, un hombre inteligente, un hombre honrado, especialista en el diseño de mapas, Gerardo Mercator. Se le llamaba el cosmógrafo oficial de la corte alemana. Él hacía los mapas para que Alemania consiguiese estar a la altura del resto de países que estaban, digamos que anexionándose el resto del mundo que se estaba descubriendo. Tuvo acceso a importantes mapas Mercator, mapas diseñados por los mejores almirantes del mundo, pero también mapas que eran ancestrales. Y Mercator, entre aquellos mapas que diseñó uno muy extraño. En él podemos observar la Antártida con ríos. Y podemos observarlo libre de hielos y con una oquedad central. ¿De dónde sacó esos datos el señor Mercator? Algo muy extraño. Un extraño mapa. Pero hablemos de las auroras boreales. Las auroras boreales se conocen desde hace mucho tiempo en las zonas polares, cuando llega la tarde, en verano, el sol cae y no llega a meterse, aparece nuevamente. Pero en los meses de invierno ocurre lo contrario. El sol parece que va a amanecer, pero no amanece.
No obstante, se mantiene una iridiscencia en el cielo que permite a aquellas gentes pues, verse la cara el uno al otro. Esa iridiscencia es llamada las auroras boreales. En algunos sitios es muy acusada. Estas auroras boreales se encuentran en el norte y en el sur. La respuesta que la ciencia da es muy peregrina, como antes. Dice que son unas eyecciones geomagnéticas solares que la luz difumina con la ionización terrestre. Yo creo que ni ellos saben de qué están hablando. Lo que ocurre realmente es que esa es la luz que sale del interior, del sol interior de la Tierra, que es reflejada en la atmósfera y se produce un efecto de reflexión en verde. Por eso es en el norte y en el sur. Por eso aparecen las auroras. Y esas auroras no solo hay en la Tierra, sino que hay en el resto de planetas del sistema solar conocido. Porque en todos ocurre el mismo efecto. Es la luz que sale por la oquedad polar norte y la oquedad polar sur. Produce un efecto de reflexión sobre la atmósfera. Bueno, antes hemos hablado de que los norteamericanos, también los rusos, tienen la base Vostok, una importante base, pero desde luego no está tan cerca de la oquedad polar como la base de Amundsen-Scott. España tiene una base cerca de la... Bueno, dicen cerca de la Antártida. Es que eso es hacer ya, vamos, está a 3.000 kilómetros. O sea, en una isla perdida muy cerca de Chile, etc. Ellos dicen sí, mandan allí el famoso... Hay un buque que se llama el Hespérides, creo recordar que se llama así, lo mandan allí, estamos haciendo investigaciones de pingüinos, bla, 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 y en realidad están a una distancia a 3.000 kilómetros. Concretamente, en el archipiélago que tengo aquí apuntado, Shendan, en la isla de Livingstone, situado a 3.000 kilómetros de la base norteamericana. O sea, es que los norteamericanos no quieren ni que los españoles se acerquen por allí, ni los españoles ni nada, ni de lejos. Los Estados Unidos y las convenciones internacionales de vuelo convencional de avión, tienen prohibido que los aviones sobrevuelen los polos. No sabemos por qué, pero lo tienen prohibido. No pueden sobrevolar los polos. Pero este dato es nuevo. Esto que ustedes aquí ven no son las autopistas de los aviones. Son las autopistas de los satélites artificiales. ¿Por qué esto? ¿Qué hay? ¿Por qué no sobrevuelan eso? Tanto en el norte como en el sur. Aquí hay otra toma más detallada. Esto es de la Antártida. Son grados y movimientos de los satélites artificiales. Quizás hay una aberración magnética gravitacional ahí. Tal vez la gravedad impida que esos satélites se mantengan en órbita. Quizás si cruzan por ahí caigan o se pierdan. Porque ahí está, es una zona donde está una de las cavidades polares, tanto en el norte como en el sur. Por eso está prohibido que los satélites en órbita se sitúen en una órbita que cruce sobre la Antártida o sobre el Ártico. Hablando de satélites, les contaré una historia. Hace tiempo tuve ocasión de ver un vídeo promocional de la NASA en la que se veía esto. Muchos pensaron que lo que el Space Shuttle estaba filmando era una imagen generada por ordenador. Alguien que había decidido hacer esta toma. No sé si se ve bien, creo que se aprecia. Se ve que de vez en cuando la toma se desenfoca. Hay ciertos detalles que dan credibilidad a la toma. La diferencia pensé que esta ventana que aquí podemos ver, el micro, no se te oye. Esas ventanas que aparecen, esa ventana desde la cual se está filmando, en la cual en ciertos momentos aparecen minúsculos detalles, yo sabía que esa ventana correspondía en realidad a algún salto, a algún transbordador. Esa ventana en la cual vemos aquí ciertos detalles, ciertos remaches, una curvatura, unas formas. Eso correspondía a algo. Efectivamente, después de analizar un montón de ventanas, de observar un montón de imágenes que había, porque la NASA disponía sobre sus satélites, vamos a intentar avanzar. Pude encontrar la ventana. La ventana es esta.
Es esa desde donde se grabó esa escena. Y concretamente los detalles que aparecen en el vídeo y que corresponden milimétricamente con el mismo son esos. Remaches, tornillos y el chaflán de la propia ventana. Es evidente que pertenece a la misma. Y es exactamente del transbordador Discovery. No es ni del Columbia, ni el Challenger, ni del Endeavour, es del Discovery, porque en los otros no existe una ventana semejante, solo en el Discovery. Bien, como he dicho antes, voy a cambiar de tema, continuando con el mismo. Como he dicho antes, no solo la Tierra es un cuerpo hueco, todos los orbes del universo son huecos. El universo tiende a ahorrar, es un desperdicio hacer cosas macizas, no tienen sentido. Y como el resto de planetas, pues también son huecos, aquí lo muestro. Esto es Marte, es una fotografía efectuada por un astrónomo aficionado. Y él lanzó una fotografía y desde ahí se puede ver la aurora boreal o el brillo que se genera ese sol interior al toparse con la atmósfera. Esta es otra imagen de Marte y otra imagen en la cual se observa perfectamente la salida de la luz del sol interior. Aquí vemos otra imagen más sobre Marte y vemos tres imágenes efectuadas por tres telescopios distintos en los que se observa también el mismo fenómeno. Además, se está diciendo que esos son los polos marcianos. Efectivamente, es una zona polar. Pero ese brillo, el brillo que devuelven los planetas tiene un nombre, se llama albedo. Y es la cantidad de luz que devuelve un planeta. Marte tiene su albedo, pero ese brillo es generado, no es albedo. Es un brillo, una luz que sale de Marte. Aquí tenemos a Saturno, con sus maravillosas auroras boreales, también correspondientes a la cavidad polar norte y la cavidad polar sur, su sol interior. Otra fotografía de Saturno, otra fotografía más de Saturno y de sus auroras boreales. Esta ha sido modificada digitalmente. Esto es Júpiter. Aquí vemos Júpiter y sus auroras boreales, que por cierto también las tiene al norte y al sur. Júpiter nuevamente con sus auroras boreales reflejadas sobre las masas nubosas del planeta. Esto es Venus, también tiene sus auroras boreales y muy brillantes. Esto no es reflejo del Sol. También planetas como Neptuno, podemos ver en esta imagen, también emite luz. La luz que sale por sus cavidades polares correspondientes a su sol interior. Aquí es donde nacen las estrellas. Las nebulosas, observen su forma, son huevos también. En el centro de las nebulosas existe una masa solar, hay un vacío y luego una corteza. En la creación de las grandes nebulosas también existe. En ciertas galaxias también aparece ese fenómeno. Esto es una animación en la que aparecen ciertas galaxias que sufren ese fenómeno de oquedad y corteza y centro luminoso. Esto es otra nebulosa, también es un centro con un sol y una corteza en formación de la nebulosa. Otra nebulosa, un centro solar y una corteza en formación. Otra nebulosa, otra más. Aquí se aprecia con más nitidez. Y esta es la más extraña de todas. Fue hecha en el año 2002 por la NASA. Cuando a la NASA le preguntaron, ¿qué es eso? La NASA dijo, pues sinceramente no lo sabemos. Eso que ahí aparece, y esta es la secuencia, es la destrucción de la corteza exterior de un sol. Y cuando ese sol destruye su corteza interior a través de una de las cavidades, aparece el sol interior que alberga. Es una estrella moribunda. Esto es lo que ocurre, porque los soles también son huecos. Y cuando ustedes les preguntan a la NASA qué es lo que ahí ven, oficialmente les dice que no saben. Busquen esta imagen, busquen en internet dentro de las páginas de NASA y
y darán una respuesta peregrina como diciendo, pues miren, estamos investigando en qué es lo que aquí ocurre. Es lo mismo, pero a otro nivel, lo mismo que ocurre en la Tierra. Continúo. En este caso es otra nebulosa, otra galaxia, es una galaxia, o la formación de un cuásar. Esto es un cuásar. Formación de otra galaxia, como vemos también el Sol central, la zona de vacío y la corteza exterior. Otra más, la formación de diversos tipos de galaxias. Esto es un púlsar. En el púlsar también se produce un efecto parecido. Oquedad norte, oquedad sur, por la que sale el brillo intenso del Sol en rotación y el resto una masa en formación. Otra más. Pero claro, podemos pensar que solamente de los científicos con los que hemos estado hablando son los que llegaron a esas conclusiones. En realidad hay muchas tradiciones populares que hablan de la posibilidad de un mundo interior. Ancestrales tradiciones o ancestrales ideas que hablan de un mundo que existe debajo de nuestro mundo. Por ejemplo, desde la llamada Agartha o desde la llamada Shambhala, extrañas ciudades que se encuentran en el interior de la Tierra, ciudades que están más allá de los polos, que se pierden en el norte. Las leyendas de los esquimales dicen que cuando los antropólogos preguntaban a los esquimales ¿de dónde vienen ustedes? ¿Cuáles son sus tradiciones? Los esquimales decían, nosotros venimos de unas tierras situadas más al norte. Una tierra que llaman Hiperbórea. Hiperbórea quiere decir siempre verde. Una tierra llamada Greenland, siempre verde. Una tierra donde, según se nos cuenta, no se pone el sol. El sol está siempre ahí, la noche no existe. Un lugar donde antiguamente se denominaba el Jardín de las Hespérides, un lugar donde la muerte, donde aquellos que morían moraban. Hay muchas cuestiones sobre las tradiciones del mundo interior, pero una de ellas es muy interesante. Nosotros conocemos el Génesis, la creación del hombre, Adán y Eva. El Génesis proviene del Talmud, el Antiguo Testamento, y el Talmud posiblemente provenga de las antiguas tablillas sumerias escritas en Akkad, introducidas por Cesaya Sitchin, entre otros. Estas antiguas tradiciones dicen que cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, ellos tenían miedo a la oscuridad. No conocían la oscuridad. ¿Dónde vivían? ¿En qué sitio moraban? Donde siempre había día. Tal vez en el centro, tal vez en el mundo interior, quizás. Hay otra tradición muy importante, el libro de Enoch. El libro de Enoch es un libro que cuenta que Enoch, un personaje bíblico, fue llevado por los Watchers, los vigilantes, a una especie de profundo abismo, y esto lo cuenta Enoch en su libro. Dice que es un abismo donde se extendían columnas de fuego celeste, donde no había firmamento, cuenta Enoch en su libro, que dicen que es posiblemente uno de los libros más antiguos que existen. Y también decía Enoch, donde su inmensidad es inconmensurable. Así podemos recordar numerosas tradiciones. Hay muchas culturas separadas por océanos, por distancias largas, enormes en el tiempo, hablan de lo mismo, antiguas tradiciones. También, en la actualidad, sin ser una tradición, nos encontramos fotografías satélite censuradas. Esta es una fotografía satélite censurada de un satélite que estuvo haciendo prospecciones en la zona norte y zona sur. Concretamente, me parece que es el satélite ERAS, creo recordar, o Atlas, no recuerdo muy bien el nombre. ¿Qué pasó que no por aquí? Bueno, lo cierto es que este satélite fue mandado para hacer prospección en los polos. Cuando llega allí, nos censuran esta parte. La respuesta de los científicos es que como esa zona siempre había oscuridad, debido a la rotación solar, lo que hicieron fue directamente borrarlo. Vamos a poner cortina negra, lo borramos y punto. Eso es lo que dijeron. Una explicación también peregrina, que es lo que suelen hacer habitualmente. Hacen demagogia, eso les funciona muy bien. Pero continuamos. Aquí vemos otras imágenes en las cuales se ve y se percibe que los polos, ciertas zonas de los polos,
han sido censuradas. Ellos pueden decir que la recepción digital de las imágenes han encontrado ahí un agujero, el mismo que encuentran en la siguiente. O en esta, el exceso de brillo hace que toda esa zona se ponga en blanco y que dejemos de ver lo que allí está ocurriendo. Les voy a mostrar algo, una cosa interesante. Esto que ustedes ven aquí es una de las pocas fotografías que tiene la NASA que nos ha mostrado sobre las masas nubosas que hay en el Ártico y en el Atlántico. ¿Por qué esas masas nubosas se estiran? Tal vez lo vean mejor aquí. ¿Por qué se alargan? ¿Hacia dónde van esas nubes? Como una especie de vórtice que las atrae. Quizás aquí se vea mejor. ¿Hacia dónde van esas masas nubosas? Y aquí en la zona norte ocurre lo mismo. ¿Hacia dónde van esas masas nubosas? ¿Por qué se estiran? ¿Por qué vemos cómo se alargan? ¿Vienen de algún sitio? ¿Tal vez del interior de la Tierra? Lo cierto es que estas fotografías, hay muy pocas de estas fotografías en las cuales se puede apreciar este efecto, pero algunas de ellas están aquí y las están viendo. En esta se aprecia mucho más nítidamente, como las nubes se estilizan, se alargan. Esta es la zona norte. Y ustedes recuerdan cuando les hablé de Alfred Wegener, que decía que todo el continente, inicialmente, en la creación de la Tierra, era todo un continente llamado Pangea, que posteriormente los continentes se empezaron a mover por las placas tectónicas, y después se creó una especie de esa masa informe, ese puzzle extraño que él hace de todas las Tierras Unidas. El caso es que en el año 2005, un norteamericano, Neil Adams, dijo: esto a mí no me parece muy realista. ¿Por qué se mueven las placas tectónicas? ¿Qué pasa? Están flotando sobre... son macizas y están bien asentadas, tienen unos grandes cimientos, son continentes, están bien asentados. Pero a lo mejor lo que está ocurriendo no es que los continentes se muevan. A lo mejor lo que está ocurriendo es que la Tierra se está haciendo grande debido a su rotación. Y eso se puede ver claramente en este vídeo. Si observan, el tamaño de la Tierra comienza grande. Si reducimos el tamaño de la Tierra, eliminamos el agua y acercamos los continentes, que evidentemente aparecen bien reflejados con la Tierra, vemos que la Tierra, al hacerla pequeñita, los continentes se acercan y encajan perfectamente. Encajan perfectamente porque en un comienzo el planeta Tierra era eso, tierra, no había mares, o había pequeños mares, y por eso encajan perfectamente. Aquí pueden verlo. La Tierra es mucho más pequeña que al comienzo del vídeo, y si unimos este enorme rompecabezas, vemos que es la única manera en la que encaja. No hay movimientos tectónicos, hay crecimiento del planeta debido a su rotación. La corteza se agranda. Y hay un momento crítico, quizás dentro de millones de años, cuando esa corteza llegue a una masa crítica y le ocurra como a aquella estrella que pudimos ver. Se desprende de ella y aparece el Sol interior. Este es el movimiento contrario. Podemos ver cómo, según va creciendo el planeta, los continentes se van separando y efectivamente coinciden con lo que actualmente, de manera geológica, tenemos. Es una prueba muy clara de que lo que ocurre no es que las placas tectónicas se muevan, sino que el mundo se está haciendo más grande. Bueno, después de esta larga perorata, decir que tenemos que mantener una mente abierta con nuestras ideas. Yo no soy un misionero. Yo aquí no vengo a pedirles a ustedes que crean lo que les estoy contando. Estoy contando unos hechos que ustedes pueden ver y comprobar y contrastar de que efectivamente son así. Pero sí que les digo que deben mantener una mente crítica y una mente abierta a nuevas ideas, que quizás sean ideas del progreso. No podemos anclarnos en el pasado.
Yo pienso y sospecho que importantes facciones dentro de ciertos gobiernos saben perfectamente esto y nos mantienen en la más absoluta ignorancia. Tienen interés, como decía esta mañana, en mantenernos en esa ignorancia. Hace muchos años alguien dijo la verdad os hará libre, esta mañana he hablado de ello, y aquí ocurre lo mismo. El problema es el siguiente, y esto es una frase que digo de vez en cuando. Quien dice una mentira emprende una gran aventura, porque tiene que decir muchas más para sostener la primera. El que está sosteniendo esta mentira tiene los mejores recursos económicos, los mejores recursos humanos y los mejores recursos técnicos. La pregunta es ¿quién detenta ese poder? ¿Quién está detrás? Alguien que quizás no conozcamos. Alguien que quizás para averiguar su nombre, como decía David Icke, es labor de toda una vida. Hay alguien detrás de todo esto que está manteniendo esto y esos millones de documentos en el más absoluto secreto. Tiene grandes intereses en mantenernos en la ignorancia, en la más absoluta ignorancia. Es mucho lo que nos ocultan, pero mucho más es lo que nos queda por descubrir. Si es grande el agujero, es más grande la montaña. Y bueno, con todo lo dicho, espero que hayan entendido el concepto que he tratado de transmitirles. Muchas gracias por la atención.